Henri Bergson decía, sobre la realidad que fluye, nos dedicamos a tomar instantáneas, o sea, fotos, pero la realidad fluye y los grandes fotógrafos la detienen un instante para mostrar la intimidad de esa realidad. La Alianza Francesa presenta una muestra que tiene mucho que ver con esto. El título es El instante siguiente y reúne a 8 fotógrafos extraordinarios. Rosana Choquet, Pablo Cabrero Ser, Adrián Salgueiro, Diego Grusten, Raúl Flores, Guillermo Hueño, Paulo Fast y Nicolás Trombetta, una muestra curada por Marcelo de la Fuente y Fabián González. Y tiene que ver con 8 miradas en 50 instantes íntimos. Son las que están viendo en este momento ustedes por la televisión pública, instantes íntimos y públicos también durante un día en la ciudad de Buenos Aires. El resultado son narraciones paralelas y simultáneas donde cada imagen, cada tiempo es vivido de una manera particular. ¿Por qué? Porque pasa por la mirada, por ese detener el instante, que es la fotografía de cada uno de los artistas. La fotografía es un hecho estético. Ya nadie piensa que la fotografía es únicamente la fotografía social. Es mucho más, es otra cosa. Y esta muestra en la Alianza Francesa me parece que en ese punto resulta muy, pero muy significativa. Bien, les prometí a Alicia Duhovne Ortiz y tengo el libro Un corazón tan necio y tengo muchas preguntas para hacerle a Alicia que tienen que ver con nada menos que con Santa Teresa de Ávila, la creadora de las Carmelitas Descalzas. Ya mismo me voy con Alicia, alguien que viene siempre al refugio, lo cual es bueno, para mí seguro. ¿Cómo estás, Alicia? Para mí también. ¿Cómo estás? ¿Bien? Así es, sí. Te metes con cosas tan distintas como Eva Perón, Diego Maradona, la vida de tu padre, que es tu propia vida. El camarada Carlos. Exactamente. Y ahora con Santa Teresa de Ávila, que yo decía que tenía una poesía muy, muy sensual. Muy sensual, sí. Ella ha escrito uno de los textos más eróticos de la historia de la literatura. Estaba hablando de los favores de Dios y cuando ella explicaba lo que era un éxtasis, decía, es un recio martirio sabroso. Bueno, entonces en este texto que reproduce el Bernini, el escultor, en la portada del libro se ve la cara de Santa Teresa agonizando de amor y de dolor al mismo tiempo. El Bernini reproduce el texto del que te voy a hablar. Una de las visiones de Santa Teresa es un querubín que tiene en la mano un dardo de oro con la punta de fuego y se lo introduce y se lo vuelve a sacar y ella agoniza de amor y el alma se le va en cada movimiento del querubín. Bueno, es el texto más sabroso, más sensual y más erótico de la historia de la literatura y ella está hablando de un ángel. ¿Y la Inquisición? La Inquisición la persiguió siempre por varios motivos. ¿Pero sabía leer? ¿Podía leer eso? La Inquisición podía perfectamente leer esto. Era muy contradictorio porque por una parte fue venerada en vida y por otra muy perseguida y anduvo todo el tiempo cuerpeándole a la hoguera, ¿no? Por varios motivos. Uno es tenía un lenguaje femenino y una manera femenina de sentir a Dios, de sentir a Cristo. Estaba obviamente enamorada de Cristo y lo decía con metáforas tomadas del Cantar de los Cantares, pero tomadas de su propia experiencia. No se trata de fe, se trata de experiencia mística, que es una experiencia concreta. Y ella decía, bueno, es una experiencia en la que el alma interviene, por supuesto, y el cuerpo también un poco y aún harto. Entonces, la Inquisición pudo haberla quemado viva porque ella decía estas cosas demasiado fuertes y además por su historia familiar. Ella era nieta de Juan Sánchez de Toledo, un judío converso, condenado por la Inquisición en Toledo, condenado a llevar el San Benito y el capirote y andar descalzo con un cirio extinguido en la mano durante 7 viernes, recorrer junto a 800 condenados, algunos de los cuales iban a parar a la hoguera. Para tapar la mancha, entre comillas, de la familia, los Sánchez de Toledo se convirtieron en Sánchez de Cepeda, porque este Toledo judaizante se había casado con una cristiana vieja. La historia estaba entre cristianos viejos y cristianos nuevos. Y se instalan en Ávila. Pero
la pequeña Teresa, cuando tenía 5 años, se entera de quién era su abuelo, algo que por supuesto la familia ocultaba, porque para salvar su pellejo, una vez más, el padre y los tíos de Teresa piden una ejecutoria de hidalguía. Era un reconocimiento de la condición de cristiano viejo, falso reconocimiento. Todo eso era pagando testigos, hasta que surgió alguien en Ávila que dijo que reconocimiento y que cristiano viejo si el abuelo fue condenado por la Inquisición y era judío. La nena lo supo y toda su vida es una impresionante mudez, no lo pudo decir nunca, por eso yo en mi novela me tomo la atribución con una arrogancia increíble de contarlo en primera persona, como si yo fuera la santa, bien, contar lo que Teresa nunca pudo decir. Ella pudo hablar de sus éxtasis gracias a sus inquisidores, porque ellos le pedían que contara lo que le pasaba con Dios, la obligaban. Así que gracias a ellos tenemos estos textos luminosos, pero no podía contar la historia de su abuelo, entonces la cuento yo. También hay algo que tiene que ver con la humildad y la pobreza. Pues es que hubo, mejor que vos nadie, ¿no? Que hubo un conflicto entre las descalzas y los no descalzos, ¿no es cierto? Claro, ella fundó unos 14 o 15 conventos de carmelitas descalzas con voto de pobreza según la vieja regla del Carmel, porque cuando ella entró al Carmel era la regla mitigada, donde usaban zapatos y medias lindas y hasta joyas, y tomaban chocolate, porque Hernán Cortés había hecho traer el chocolate de México. Ella quiso romper con todo eso por disgusto profundo de lo que significaba esta sociedad de riqueza desaforada, riqueza que venía por otra parte de América, del oro robado a los indios. Y ahí viene la tremenda contradicción, una de tantas contradicciones de esta historia. Bueno, los hermanos de Teresa se vinieron a América. El hermano adorado de ella, Rodrigo de Cepeda y Ahumada, se vino con Pedro de Mendoza y participó de la Fundación de Buenos Aires. Es algo que todavía me la hacía más próxima, ¿no? A este personaje al que amo, del que me enamoré. Y uno de los hermanos, Lorenzo, se fue a Perú junto con otros, Perú, Ecuador, y se casó con una señorita de Espinosa, que era nada menos que la hija del conquistador que traicionó al Inca Atahualpa. Cuando le dijeron, sí, llena hasta la línea roja de su prisión. Claro, le pidieron que sus vasallos trajeran oro hasta llenar la prisión, hasta una línea roja en la pared. El Inca Atahualpa lo hizo, la prisión se llenó de oro y lo mataron igual. Entonces, el hermano de Teresa se casa con la hija de este conquistador que había heredado esa fortuna. Y la contradicción de la historia es que Teresa funda conventos pobres, donde las mujeres andan descalzas y donde realmente vive una vida de perfección, en lugares perfectos, blancos, sin ningún ornamento, pero lo hizo con la plata robada del Inca Atahualpa. ¿Por qué te interesó Santa Teresa? ¿Sí? Porque yo me intereso por la mística como corresponde a toda hija de comunistas. Me intereso por la mística desde mi adolescencia. A ver, ahí no entendí. Ahí no entendí, porque hija de comunistas sería ateísmo. Por supuesto, estoy haciendo un chiste. Claro. Entonces, y como hija de comunista, claro, como hija de comunista normalmente no tendría que haberme interesado por la mística desde la adolescencia. Cuando digo mística, justamente no quiero decir religión. Están las religiones oficiales, que sostienen un dogma y lo sostienen generalmente con rigidez, y paralelamente en todas las religiones, en las 3 grandes religiones, hay un ala mística compuesta por personas que sienten la experiencia tal como los que sostienen el dogma no conocerán nunca. Una experiencia directa, una experiencia de respiración, que, para volver a lo de que decía Teresa, sucede en el cuerpo y en el alma, ¿no? Pero en el cuerpo también. Esta experiencia yo creo que se puede tener fuera de las religiones, y yo creo que cualquier adolescente que esté lo suficientemente atento al universo y, por ejemplo, que algún día se encuentre en un parque de Buenos Aires y de pronto sienta una enorme felicidad inexpresable y absolutamente inexplicable,
puede suceder que este adolescente o esta adolescente se ponga a leer textos místicos para ver qué le ha pasado y que encuentre en los textos místicos, aparte de la enorme belleza en San Juan de la Cruz, en los místicos del sufismo musulmán y en Santa Teresa, una respuesta. ¿Es todo verdad lo que contás en Un corazón tan recio? Todo es verdad porque es un libro que parte de una investigación seria, por supuesto, histórica. Y otras cosas no son totalmente verdad, pero son posibles. Ejemplo, la carta que le manda Rodrigo de Cepeda y Ahumada desde la selva paraguaya a su hermana. Ella creyó que Rodrigo había muerto durante la fundación de Buenos Aires o en Paraguay. Hay historiadores que piensan que no murió, sino que se quedó, como muchos otros, en Paraguay, que era un lugar muy alegre. Lo llamaban el paraíso de Mahoma, porque los guaraníes solían ser gentiles con los conquistadores y regalarles mujeres. Entonces yo imagino una carta que Rodrigo le manda a Teresa y le dice, por favor, una vez que la hayas leído, trágatela entera, y eso forma parte de todo lo que ella se ha tenido que tragar en su vida, lo que no ha podido decir. Por eso yo sostengo que en su vida se le paraliza la lengua 2 veces, ¿no? Bueno, esta carta es imaginaria. Hay otras cosas que son posibles. A mí me gusta partir de una base histórica muy firme y después jugar con la posibilidad. Nada de lo que cuento en esto es imposible. Vivís en Francia y ahora te vas a Paraguay. Vivo en Francia, en el campo francés. Yo me he retirado también una ermita. Me he comprado una casita de campo a 2 horas de París, al lado de un bosque, y soy muy feliz en ese lugar, es el sueño de mi vida. Me voy a Paraguay porque mi próxima novela es sobre otro personaje femenino extremo. Estos personajes que yo trato tienen un lazo entre ellos, están unidos por algo, y es la capacidad de llegar al extremo de sí mismos, y la marginalidad, la identidad dividida, el no saber muy bien quiénes son. Teresa era medio judía y medio cristiana como yo. Y bueno, este personaje con el que me voy a meter ahora también, con cierta arrogancia, es la Madama Lynch. La mujer del dictador. La mujer del dictador Francisco Paraguayo. Solano López, paraguayo. Era una bellísima irlandesa, un poco cocot, que Solano se levanta en París y a la que lleva a Asunción, donde ella es muy despreciada por las damas paraguayas. Curiosamente, hay algo en la historia de la Madama Lynch que hace pensar en Evita, y Evita, cuando empezó con sus personajes de mujeres célebres en la radio, el primer personaje que representa es el de la Madama Lynch. Bueno, entonces está la marginalidad, está el desprecio de los demás, está la belleza casi escandalosa, porque era una pelirroja maravillosamente bella, odiada por eso también, y hay un momento de inflexión en su historia. Ella acumula con gran avidez una enorme fortuna. Hay un momento en el que Solano, que fue aplastado, el Paraguay fue aplastado por la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay, y mataron hasta el último hombre. Al final peleaban las mujeres al mando de la Madama Lynch, ¿no? Y los niños y los viejos. Bueno, un momento de inflexión en esta historia en el que ella pudo haberse escapado a Francia con esa fortuna enorme y sus hijos. Se queda cuando él ya está perdiendo la guerra. Los dos están locos porque él está arrastrando a una guerra perdida al pueblo que lo sigue ciegamente. Y ella se queda y lo ve morir, y la escena final es como para amarla, pese a lo que en ella puede resultarnos desagradable, el afán de riquezas, pero ahí se rescata completamente. Le matan a su marido, Solano López, que no es su marido porque ella no se puede casar legalmente, delante de sus ojos, a su hijo mayor, y ella entierra los 2 cadáveres con las uñas, cavando con las uñas, pero para enterrarlo se pone un vestido de baile blanco que encuentra en el coche con el que van a morir. Que cuenta las historias de esta mujer. Fantástico como lo contás. Grabalas y contalas como las contás vos. Alicia Dujovne Ortiz, muchas gracias. Te felicito por Un corazón tan recio. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Alicia Dujovne Ortiz, como siempre, cada vez que publica algo, por supuesto en El Refugio, una muy buena escritora. Enseguida volvemos.